Contexto comparativo regional. En Honduras, 2 ataques armados en diferentes zonas del país dejaron al menos 24 muertos. Tenía que hacer y cada semana me estaban llamando. Y lo demás lo dejábamos por pedazos en cada esquina para que mirara la gente en el barrio quién es lo que mandaba. Mire, yo creo que don Nayib Bukele o el señor Bukele que se enfoque en su proyecto político en El Salvador. Un problema estructural que opera desde el olvido, las continuas muertes, extorsiones, amenazas y control territorial. Así es, de la violencia que estamos viviendo en este país, que no hay nada aquí no vale nada la vida de uno. Que esto no es un cheque en blanco para capturar a cualquier pandillero por el simple hecho de andar un 18 o un MS-13 en el pecho. Sí. Y aquí es donde la humillación se vuelve internacional. Solo cruzan la frontera, miran a El Salvador. Allá el tatuaje de la Mara es el pasaporte directo a la cárcel de máxima seguridad. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. En Honduras, comerciantes y transportistas viven bajo extorsiones y amenazas, mientras muchos cuestionan la falta de firmeza de las autoridades por temor a tratados internacionales. Lo que hoy veremos es un grito de auxilio de la población. Estamos con Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, para que nos brinde su opinión acerca de las declaraciones que ha hecho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en relación a las declaraciones que dio el ministro de Seguridad en un medio de comunicación, don Hugo. Mire, yo creo que don Nayib Bukele o el señor Bukele que se enfoque en su proyecto político en El Salvador. Lo que diga nuestro ministro de Seguridad, lo que diga el presidente de la República o cualquier ministro son decisiones netamente de Honduras. Declaración pública del ministro de Seguridad de Honduras. Cualquier miembro que se le pruebe, porque es importante mencionar que esto no es un cheque en blanco para capturar a cualquier pandillero por el simple hecho de andar un 18 o un MS-13 en el pecho, sino que tenemos que obtener una serie de elementos probatorios para decirle al juez que esta es un miembro permanente o temporal de esta estructura y que ha cometido delitos graves y por tanto es parte de la asociación terrorista. A los monstruos se le exige debido proceso. Al pueblo hondureño honrado se le exige la vida. Esa es la doctrina oficial de seguridad. Esa es la confesión de parte. El Estado acaba de admitir en pleno programa de televisión que le tienen más miedo a las ONGs que a las balas y a los muertos de su propia gente. Le tienen mucho más respeto al tatuaje de la Mara Salvatrucha que a la sangre del ciudadano honrado. Escuchen bien la gravedad de lo que nos acaba de decir. Tener un 18 o un MS-13 tatuado en el pecho, en la cara o en el cuello ya no es prueba de nada. Por favor. Para el ministro es casi un detalle estético, una expresión cultural incomprendida que requiere elementos probatorios. Para él, hasta adicionales. ¿Desde cuándo pertenecer a una organización terrorista requiere un debate probatorio? ¿Desde cuándo el carnet de identidad de un asesino en serie se volvió un misterio jurídico? El ministro dice que la policía no tiene un cheque en blanco para capturar, pero el pandillero sí tiene un cheque en blanco para matar, extorsionar y desplazar. Y lo cobran todos los malditos días con sangre, con terror, con el silencio cómplice de un Estado que prefiere litigar con el diablo antes que defender a la oveja. Esta es la autopsia de un gobierno acobardado. Y hoy vamos a decirles y a contarles toda la verdad. Damos inicio.
Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Radiografía criminal. Datos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Agosto 2025. Existen al menos 63 grupos criminales organizados activos operando a nivel nacional. Las estimaciones internacionales y de inteligencia ubican la membresía activa en hasta 40.000 miembros. Esto representa el 0,4% de la población total del país. 40.000 terroristas sueltos en las calles. 40.000. Y el ministro de Seguridad está preocupado por no vulnerar sus derechos procesales. ¿Qué más prueba quiere, señor ministro? ¿Quiere que el pandillero le firme un acta notarial antes de disparar? ¿Quiere que la MS-3 se le mande un memorándum oficial con su organigrama? ¿O quiere que el barrio 18 pague impuestos al servicio de rentas para considerarlos activos? Tienen las letras de la pandilla grabada en la piel. Ese tatuaje no se lo hacen en un centro comercial por moda. Ese tatuaje se gana y se gana derramando sangre, señor ministro. Se gana ejecutando hondureños y cobrando el impuesto de guerra. Pero para el sistema eso no basta. Hay que ir al juez, hay que tratar al terrorista con la delicadeza de un ciudadano ejemplar, y mientras los hondureños juegan a ser la Suiza de los derechos humanos en los tribunales, Honduras es un cementerio a cielo abierto. Contexto comparativo regional. Modelo de seguridad en El Salvador. Administración de Nayib Bukele. Bajo el régimen de excepción salvadoreño, la simple pertenencia a una estructura criminal o la ostentación de simbología pandillera, incluyendo tatuajes, es causal inmediata de detención y procesamiento por agrupaciones ilícitas. Las maras fueron desarticuladas operativamente bajo este marco. Y aquí es donde la humillación se vuelve internacional. Solo cruzan la frontera, miran a El Salvador, allá el tatuaje de la mara es el pasaporte directo a la cárcel de máxima seguridad. En El Salvador no hay elementos probatorios que debatir cuando llevas la firma del diablo en la cara. Bukele entendió algo que aquí la casta política se niega a aceptar. Los derechos humanos son para los humanos derechos. Punto y pelota. Pero aquí, no. Ahí el ministro se comporta como un simple peón del garantismo suicida. Usted ve a El Salvador desmantelando las maras y luego escucha al ministro hondureño pidiendo por favor que no se estigmatice al joven de la 18 en el pecho. Es la diferencia abismal entre un estadista y un burócrata asustado. Es la diferencia entre proteger al pueblo y proteger el puesto. En El Salvador usan el poder del Estado para someter al criminal. En Honduras usan la ley del Estado para protegerlo de la policía. Y el resultado de esta cobardía tiene un precio que usted, ministro, no paga ni de su bolsillo, lo paga la gente. Costos económicos directos. Datos del Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz. En Honduras, 2 ataques armados en diferentes zonas del país dejaron al menos 24 muertos, entre ellos 5 policías, en acciones que las autoridades están atribuyendo al crimen organizado. La violencia le cuesta a Honduras más de $7.000 millones anuales, aproximadamente 160.000 millones de lempiras. Esto equivale al 36% del Producto Interno Bruto del país. Es una cifra suficiente para cubrir el 78% del presupuesto general anual de la República. 170.000 millones de lempiras. Ese es el verdadero cheque en blanco, ministro. Y se lo están cobrando al hondureño trabajador. El 36% de la riqueza del país se va por el caño de la violencia. Honduras es el país más pobre de la región, financiando a la corporación criminal más grande del continente. Y ustedes, desde la comunidad de sus oficinas blindadas, preocupados por el debido proceso de quienes no están quebrando, ¿usted sabe qué es un debido proceso? Debido proceso es que un emprendedor en San Pedro Sula pueda abrir su negocio sin tener una pistola en la cabeza, que una madre en Comayagüela pueda mandar a su hijo a la escuela sin que le recluten a la fuerza, pero a ellos nadie le garantiza nada.
El Estado te cobra impuestos para protegerte y la pandilla te cobra extorsión para no matarte. Y al final de la cadena, el Estado protege al pandillero para no defender a los defensores de derechos humanos. Es el negocio perfecto de la impunidad. Aquí hay que traer por allá, para decirle a alguien con que lo vaya a mandar. Vamos. Tenía que hacerlo y cada semana me estaban llamando. Ya comenzaron a exigirnos una cantidad al mes de dinero. La industria de la extorsión. Investigación de la Asociación para una Sociedad Más Justa. La extorsión mueve aproximadamente 18.000 millones de lempiras anuales, cerca de 730 millones de dólares. Impactó directamente a 847.154 hondureños solo en el año 2022. El 99% de los casos jamás son denunciados por terror absoluto a represalias. Casi 1 millón de hondureños extorsionados en un solo año. Sí, hondureños de a pie que se levantan a las 4 de la mañana y que no tienen escoltas ni dan entrevistas en la televisión. A esos no les piden elementos probatorios, a esos les entregan un teléfono celular desechable, les dan una cifra y un plazo, plata o plomo. No hay juez, no hay fiscalía, no hay presunción de inocencia. Si no pagas, te mueres. ¿Dónde está el ministro de Seguridad cuando el barrio 18 dicta sentencia de muerte contra un comerciante? No está. Ahí el Estado desaparece, pero cuando la policía logra atrapar al extorsionador, ahí se aparece el Estado con el Código Penal bajo el brazo, para recordarnos que el muchacho tatuado tiene derechos y que no podemos ser salvajes. Es la máxima hipocresía del poder. Exigen civilización a las fuerzas del orden, pero toleran con gusto la barbarie del crimen organizado. Impacto en el sector transporte. ¿Es difícil esto para usted? Es difícil porque nosotros madrugamos aquí a las 4 de la mañana, arriesgándolo a un asalto. Conductores de autobuses pagan hasta $425 semanales de extorsión. Taxistas pagan cerca de $170 semanales. El incumplimiento se cobra con la vida del trabajador o la quema de la unidad. Y lo demás lo dejábamos por pedazos en cada esquina para que mirara la gente en el barrio quién es lo que mandaba. $425 a la semana. Dejen de respirar un segundo y piensen en el peso de esa cifra. Ese es el impuesto que paga un transportista por el privilegio de seguir vivo 7 días más. Es el alquiler de su propia vida. Y cuando el chofer no puede pagar, lo acribilan aferrando al timón o le prenden fuego a la unidad con él adentro. ¿Saben cuál es el elemento probatorio para la viuda de ese chofer, señor ministro? El cadáver de su esposo en la morgue. Esa es la prueba. Pero el Estado, como usted, es ciego a la sangre del pueblo y muy agudo para leer el Código Penal cuando le conviene. Han convertido la ley en un escudo protector para el victimario y en una camisa de fuerza para el policía. Un problema estructural que opera desde el olvido. Las continuas muertes, extorsiones, amenazas y control territorial son el pan de cada día de los hondureños que se han visto obligados a dejar sus hogares por temor, incluso hasta la fecha. Desplazamiento forzado interno. Encuesta del Instituto Nacional de Estadística, INE y ACNUR, 2024. El 4,5% de la población total ha experimentado desplazamiento forzado. Aproximadamente 423.845 personas desarraigadas de sus comunidades. El 55% son mujeres, huyendo frecuentemente por violencia de género o amenazas directas de las pandillas. Así es, de la violencia que estamos viviendo en este país, que no hay nada aquí no vale nada la vida de uno. 500,000 de refugiados en su propia tierra. Familias huyendo de noche, dejando sus casas y sus camas porque la mala salvatrucha decidió que esa calle le pertenece, porque la niña de 14 años la pidió el cabecilla y si no escapan la violan y la matan. Pero tranquilos, dice el ministro, no podemos ir a capturar a ese cabecilla solo porque tiene la MS-3 en la frente. Eso sería autoritario. Y los derechos humanos del 500,000 de hondureños que perdieron su hogar han normalizado la tragedia de los buenos y han divinizado los derechos de los malos. Le entregaron el territorio a 40,000 psicópatas y no quieren convencer de que someterlos es crueldad. No, no es crueldad, se llama recuperar el Estado que ustedes dejaron perder por cobardes. Crisis del sistema penitenciario.
Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, PNFAS, en Támara, 20 de junio de 2023. Integrantes de la pandilla, Barrio 18, perpetraron un ataque coordinado. Utilizaron armas de fuego de grueso calibre ingresadas ilegalmente. Provocaron incendios intencionados contra mujeres de grupos rivales. Resultado: 46 mujeres asesinadas brutalmente y calcinadas. 46 mujeres quemadas vivas bajo la custodia directa del Estado, acuchilladas y calcinadas dentro de una cárcel. Las autoras fueron las mujeres del Barrio 18, las mismas estructuras a las que hoy se les pide tratar con delicadeza procesal. La pandilla fue al juzgado a pedir permiso para la masacre. No, señor. El terrorismo no pide permiso, ejecuta y domina, y mientras sigan tratando a las pandillas como asociaciones civiles con problemas de conducta, le van a seguir vendiendo y los van a seguir masacrando al pueblo hondureño. Esas muertes son la prueba de que el sistema garantista es un pacto suicida. Díganle a los hijos de las mujeres calcinadas que el Estado no puede ser duro porque hay que respetar el debido proceso de los asesinos. A ver si su retórica barata les devuelve la vida. Evolución de la respuesta estatal. 1996. Deportación masiva de pandilleros a Honduras bajo la ley IRIRA de Estados Unidos. Enero 2026. El Congreso Nacional modifica el Código Penal tipificando formalmente a maras y pandillas como asociaciones terroristas. Dejaron que las pandillas de esquina se volvieran ejércitos de ocupación y ahora, 30 años después, los genios de la política descubren el agua tibia poniéndole las etiquetas de terrorismo. Un aplauso para ustedes. Pero la ley de papel no sirve de nada si el ministro sale a la televisión a pedir perdón por aplicarla. Le tienen pánico a un tuit de Amnistía Internacional. Le tienen terror a una condena de la CIDH, pero no le tienen miedo a que el Barrio 18 descuartice a un latino todos los días. Proteger a los buenos se volvió un crimen y proteger a los malos el estándar de la decencia. Doctrina filosófica y moral. Santo Tomás de Aquino. Todo el que peca se separa del orden de la razón, y por ello decae de la dignidad humana. Matar a un hombre pecador puede ser bueno, como matar a una bestia, pues el hombre malo es peor que una bestia y causa más daño. La historia de la filosofía occidental ya resolvió que esto hace 800 años. Quien decide vivir como una bestia destrozando a la sociedad pierde los privilegios de su dignidad ciudadana. Su mera existencia es una amenaza letal, pero en Honduras se creen moralmente superiores. Quieren civilizar al lobo acariciándole la cabeza mientras los muerde el brazo. Y si alguien sugiere meter al lobo en una jaula, salen los moralistas a gritar que somos unos trogloditas. Sí, los trogloditas son totalmente ustedes, que permiten que el pueblo viva en la prehistoria del terror. Gobernar es garantizar que el hondureño pueda llegar vivo a la noche, y han fracasado miserablemente en todo eso. Consecuencias operativas. Estado de excepción bajo el gobierno de Xiomara Castro, 2022 a 2026. Se escuchaba cómo sonaban las ráfagas de disparos de diferentes... ¡Apoyo, apoyo! ¡Apoyo! 19 prórrogas consecutivas abarcando el 50% del país. Más de 1,7 millones de operaciones policiales y militares. Las cúpulas organizativas permanecieron mayoritariamente intactas debido a la corrupción institucional. 3 años presumiendo de mano dura en las calles. ¿De qué sirvió? De nada. Atraparon a los niños y a los vigías de las esquinas, pero los verdaderos jefes siguen operando. Siguen operando porque tienen protección política, porque la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 no existirían sin alcaldes que negocian los votos de los barrios y diputados que financian campañas con dinero sucio. Esa es la verdadera razón por la que no tocan en las cúpulas. No es por el debido proceso, es por el encubrimiento político. El estado de excepción fue una obra de teatro carísima para ustedes. Y ahora cambian de partido, pero mantienen la misma cobardía de siempre. Impacto en el sistema educativo y rehabilitación. Escuelas son utilizadas para narcomenudeo y reclutamiento forzado. Cerca del 40% de los jóvenes abandonan la escuela. Ausencia de política nacional de prevención.
La conversión religiosa es el único mecanismo fáctico aceptado por las maras para abandonar la estructura criminal. Le han robado a una generación entera la posibilidad de ser algo más que carne de cañón para el narcotráfico. 4 de cada 10 jóvenes fuera de la escuela por terror. El Estado es tan inútil y tan cobarde que la única forma de salir de una pandilla hoy en Honduras es entregarse a Dios, literalmente. El único salvoconducto que respeta a un cabecilla es la Biblia en la mano de un pastor. ¿Por qué? Porque ellos mismos son las pandillas. A la policía no la respetan, al juez lo compran y del ministro se han de reír a carcajadas. Ustedes no son un gobierno, son unos cobradores de impuestos en un país donde mandan otros. Y aquí es donde se les acaba todo. Se estrellan contra la pared que es la realidad. El problema no es la entrevista del ministro, es que revela el núcleo podrido de la ideología del Estado. Ustedes, hondureños, no están protegiendo la democracia, están protegiendo el negocio. Han convertido los derechos humanos en un escudo balístico para el terrorismo y al ciudadano trabajador en un cajero automático 24/7. No los hunde la crítica, los hunde sus propios hechos. Los hunden esos 170,000 millones que cuesta la extorsión, los 400,000 desplazados que deambulan como fantasmas y las tumbas de las mujeres quemadas vivas. Por eso no aplica el modelo de El Salvador. No es porque no funcione, es porque funciona demasiado bien. Y si se aplicara de verdad, no solo caerían los de la cara tatuada, caerían los de traje y corbata, caerían alcaldes, diputados y ministros. El garantismo es pura autodefensa de la casta. Son socios del terror y al final no fue la oposición quien los destruyó, fue su propio expediente. Gritaron derechos, pero dejaron huellas de complicidad. Les exigieron pueblas al monstruo mientras dejaban sin vida al ciudadano honrado. Esto termina con una pregunta que retumba en todas las tumbas de los hondureños. ¿A cuántos terroristas más van a proteger antes de que esto estalle en pedazos? Porque cuando el poder se pudre desde adentro no necesita enemigos, solo necesita que alguien prenda la maldita luz. Hondureños, estamos con ustedes. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.